Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Hoy vamos a trabajar, como se les anticipó, la carta a los romanos. La carta a los romanos es el sexto libro del Nuevo Testamento. Es la más larga de las epístolas paulinas y es considerada la obra maestra o el legado teológico más impresionante del apóstol Pablo, que fue su autor. Se sugiere entonces que es una carta que Pablo escribió en Corintios, cuando estaba en Corintios, que se quedó allí 3 meses. En ese tiempo, entonces, Pablo escribió esta carta en su tercer viaje misionero y fue en Corintios, ustedes lo saben, el lugar de mayor éxito misionero en la vida de Pablo, en la parte de Grecia. Y entonces, Corintios, lo más seguro es que sea, después de Romanos, el libro que vamos a estudiar. Antes de continuar, quiero decirles que hay dos personas que me enviaron unas preguntas en este tiempo de vacaciones. Una de ellas fue Jenny y la otra fue desde Italia, Gloria Tandanzi. Digan, no crean que no les he respondido porque no quiero, es que les quiero responder aquí para que las preguntas de ustedes también sean de bendición para otros. Lo más seguro es que estaré tocando estos temas la próxima semana de las dos preguntas que me hicieron. Entonces, el momento preciso en que fue escrita esta carta no se menciona en la carta misma. La mayoría de los especialistas, de los teólogos, de los estudiosos, de los historiadores, dicen o proponen o creen que la carta fue escrita en el 55, del 55 a finales del 55, principios del 56 después de Cristo. Las que estuvieron aquí viendo el libro de Santiago, entonces pueden revisar las fechas. Si Santiago fue escrito entre el 40 y el 50, quiere decir que esta carta es mucho después de la de Santiago. ¿Ok? Entonces, es bueno que tengan esos hilos conectores para que vayan entonces mirando el tema histórico del Nuevo Testamento. Aunque la epístola de los romanos ha desempeñado, yo lo diría, un papel muy importante en la historia cristiana, lamentablemente también ha sido una de las cartas de mayor confusión, una de las cartas más malinterpretadas y una de las cartas que más daño le ha hecho a la cristiandad, que no la ha entendido desde, mejor dicho, de cualquier otro libro bíblico. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? Esta carta es la más mal entendida, es la más mal predicada, es la que más daño le ha causado a la iglesia de Cristo, porque la gente no ha podido entender cuál es el balance entre la gracia y la fe. Hay iglesias o que van muy a un lado de la gracia y dicen que, bueno, estamos en el tiempo de la gracia, no importa lo que hagamos, no importa porque Dios nos perdona, estamos en la gracia. Y hay otros que se van muy al otro extremo, que es la fe por obras, que si usted no hace, entonces usted pierde la salvación, X, Y, Z. Y esas dos posturas son equivocadas y salen de aquí, de una mala interpretación del libro de Romanos. Entre los primeros cristianos, también los escritos de Pablo se consideraban muy difíciles de entender. Y las enseñanzas de Pablo en ocasiones se distorsionaban en esa época y se malinterpretaban, y sigue siendo de la misma manera hoy en día. Yo quiero que me acompañen a segunda de Pedro y les voy a decir lo que dice Pedro al respecto. Segunda de Pedro 3:15.
para que vean que lo que les estoy diciendo no es invento. Estoy estrenando Biblia, por fin encontré, después de 12 años de búsqueda, la Dios habla hoy. Ténganme paciencia porque sus hojitas están pegadas, entonces no encuentro las cosas tan fáciles como con la Reina Valera que lleva conmigo más de 20 años. Entonces, segunda de Pedro 3, voy a leerles del 15 al 16. Mire lo que dice Pedro. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto, también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Esto es Pedro hablando en esa época, lo que nos da a entender de que en la época aún de los primeros cristianos, lo que Pablo escribía era a veces difícil de entender. El mismo Pablo lo reconoce, pero Pedro lo reconoce, pero el mismo Pedro también dice que es que Pablo tenía una sabiduría de Dios impresionante, al punto que muchas de las cosas que escribía eran muy difíciles de entender y que aún en esa época estaban siendo mal interpretadas. O sea, si en esa época que estaban los más de los más, eran mal interpretada la carta de Pablo, que estaban los que habían caminado con Jesús de la mano, a los que Jesús directamente les había dado el evangelio, ¿cómo será hoy día con nosotros? O sea, para que ustedes vayan viendo cómo es este tema de las cartas de Pablo. Lo que yo les voy a hablar hoy, la biografía que utilicé obviamente es la Biblia. Hoy les voy a hablar desde la Dios habla hoy, a no ser que les mencione otra escritura, pero si no, cuando hables solamente versión Dios habla hoy. También me basé en este libro, ojalá lo puedan leer, aquí está, que se llama Apóstol a las Naciones, escrito por el historiador César Vidal, un libro que compré hace unos años y precisamente para eso, para estudiar la vida de Pablo. Otra de mis biografías, obviamente, es la Escuela Bíblica Charis, donde terminé mis estudios. Y el Espíritu Santo que nos revela cosas cuando leemos sus escrituras. Entonces, esta carta estaba dirigida a los miembros de la iglesia en Roma, aquellos que conformaban esa congregación y que mayormente eran gentiles, a diferencia de la carta de Santiago, que la mayoría eran judíos, para que vayan haciendo las diferencias de una carta a otra. Esta carta, todo esto que les estoy diciendo tiene importancia. No es solamente una reseña histórica. Tiene importancia porque si usted no sabe a quién va dirigida la carta, usted puede entonces sacar malas conclusiones, como lo vimos con Santiago. Esta carta está dirigida mayormente a gentiles. Es una explicación magistral de la gracia, de la justificación a través de la fe, y donde Pablo, al final de su vida, en esta carta, expresa su testimonio personal de cómo a través del poder y de la gracia de Jesucristo, cada uno de nosotros puede llegar a cumplir el propósito por el cual el Señor nos alcanzó. Pablo recibió la revelación de la gracia y miren cómo lo muestra en cada una de sus cartas. Quiero que noten lo siguiente. Es importante lo que les voy a decir, por favor anótenlo porque veo algunas que solamente me escuchan. Miren lo que dice, cómo inicia Pablo en Romanos 1:7, hablando de gracia. Él dice lo siguiente, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. ¿Sí lo vieron? Si pasamos a Corintios, Primera de Corintios 1:3, Pablo también dice lo mismo. Pablo dice en el verso 3,
que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame sobre ustedes su gracia y su paz. Segunda de Corintios dice exactamente lo mismo en el verso 1-2. Mírenlo ustedes mismos. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Gálatas, también la escribió Pablo. Miren lo que dice Gálatas 3. Gálatas 1:3. Dice que Dios nuestro Padre y el Padre Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Seguimos caminando. Miren a Gálatas 1. ¿Ya esa lo vimos? Sí. Efesios, entonces. Vámonos a Efesios, la siguiente carta de Pablo. Efesios nos habla en el verso 1, en el capítulo 1, verso 2, nos dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz. Seguimos, Filipenses 1. Filipenses 1:2, mire lo que dice. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Sigamos, Colosenses. O primera de Tesalonicenses, la que ustedes quieran, Colosenses, la misma cosa. Colosenses, verso 2, lo mismo. Saluda a los del pueblo santo que están en Colosa, fieles hermanos en Cristo. Que Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Primera de Tesalonicenses, exactamente lo mismo en el verso 1:1. Váyanlo mirando porque esto es importante, ya les voy a decir por qué. Mire lo que dice. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Segunda de Tesalonicenses, exactamente lo mismo. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1:2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Y ahora vienen las cartas que él escribe a los pastores. Miren, primera de Timoteo. Vuelvo y les repito, es importante, por favor, váyalo mirando con sus propios ojos. En primera de Timoteo, que también la escribió Pablo, pero esta carta ya no era a fieles de una iglesia, esta carta ya estaba dirigida al liderazgo, a los pastores. Y mire lo que dice en el verso 2. Saluda a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Que Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derrame su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Segunda de Timoteo, exactamente lo mismo. Ya les voy a explicar por qué es importante esto. Segunda de Timoteo, en el verso 2, dice, saluda al querido hijo Timoteo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derrame su gracia, su misericordia y su paz. Ahora hay una carta especial, la última que escribió Pablo, que es la de Filemón. Ahí también dice, gracia y paz sobre ustedes. ¿Qué quiero que miren, muchachos? Cuando uno lee, uno dice, ay, qué lindo saludo del apóstol Pablo, gracia y paz, wow, qué bonito. Pero resulta y pasa que yo les he dicho que la Biblia no escribe cosas por escribirla y que el orden en que las escribe también es importante. Y aquí, desde el inicio, ustedes están notando por qué la gracia está siempre antes de la paz. ¿Por qué no escribe paz y gracia? ¿Y por qué le escribe a los pastores con misericordia en la mitad? ¿Se están dando cuenta?
No se están dando cuenta. Por eso les dije, es importante que vayan de la mano conmigo. En todas las cartas que Pablo escribe, él dice gracia y paz cuando le va a hablar a la congregación de fe. Gracia y paz. Pero ¿por qué no escribió paz y gracia? Buena pregunta. Y después les mostré que a las cartas que le escribe al liderazgo, le escribe gracia, pero mete la palabra misericordia en la mitad y luego paz. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Pues yo les digo lo siguiente, esa es una de las razones más importantes por la cual la carta a los romanos es malentendida. Y les voy a contestar la primera pregunta, que es ¿por qué gracia y paz? Y la segunda, el por qué va dirigida con misericordia en la mitad, la entenderán al final de este estudio, de esta introducción que es hoy. ¿Por qué escribe gracia y paz? Porque nadie puede vivir un cristianismo en paz si antes no entiende ni conoce la gracia. Vuelvo y les repito. Nadie que se llame cristiano puede vivir un cristianismo en paz si antes no conoce la gracia. Por eso Pablo escribe gracia y paz, o paz y gracia, paz y gracia. Porque para que usted tenga paz como cristiano, primero tiene que entender la gracia. Todo el que lee Romanos sin tener en cuenta leerlo bajo la luz de la gracia será un cristiano que no vive en equilibrio. Pablo hizo frente a las constantes oposiciones de personas que no comprendían y que distorsionaban completamente sus enseñanzas sobre la diferencia o sobre el equilibrio entre la ley de Moisés y la fe en Cristo, llamada gracia. Ese fue el problema siempre que tuvo Pablo desde el Antiguo Testamento, desde que inició. Pablo recibió la revelación de la gracia y nadie muchas veces le entendía. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a leer el libro de Romanos es que usted lo tiene que entender bajo la luz de la gracia, no bajo la luz de la ley. Porque el apóstol Pablo fue predicador de gracia. Si usted lee el libro de Romanos sin entender esto, usted va a vivir en una religiosidad, usted va a vivir completamente señalando y juzgando a otros por sus obras. Y Dios no nos vino a juzgar por nuestras obras. Dios nos vino a salvar a través de su obra. ¿Ok? Y Pablo vivió una convicción total, absolutamente total del llamado que había recibido directamente de Jesucristo. Y hoy voy a hablar solamente de una introducción. Y lo que quiero hablar es vivir bajo la convicción de lo que hizo el apóstol Pablo. Yo estudio todo el tiempo, medito todo el tiempo, leo todo el tiempo. Pero esto que les enseñaré hoy fue una prédica que yo me hice a mí misma hace unos meses atrás. Y tomé algo de la vida de Pablo para enseñarme a mí misma. Y es lo que yo quiero que hoy, antes de iniciar, ustedes entiendan. Hay cosas en la vida, muchachos, que nos hacen pensar mucho, a mí muchísimo, yo pienso mucho. Y una de ellas es cómo poder uno mantener enfocado en el llamado que Dios a uno le ha dado. ¿Cómo puede uno mantenerse enfocado y sirviéndole a Dios como lo hizo Pablo? Yo actualmente tengo muchas cosas que atender, decisiones que tomar sobre el ministerio, sobre estos grupos de discipulados,
sobre los que hacen parte oficial de este ministerio, sobre las preguntas que me llegan de ustedes, sobre las preguntas que me llegan de los demás, sobre la iglesia en la cual estoy sirviendo, sobre la iglesia del ministerio que tenemos en Portugal, las consejerías, los discipulados presenciales que tengo en la iglesia, Centro Cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas que tengo en estos momentos. Y hay un verso que mantengo en mi mente y son las palabras que Pablo le escribió a Timoteo. Y en esas palabras voy a avanzar o voy a empezar esta introducción de Pablo. ¿Por qué? Porque no importa, muchachos, cómo lleguemos al cristianismo. No es una carta de presentación que usted me diga que desde niño es cristiano. No es una carta de presentación, porque no importa cómo llegamos, importa cómo vamos a terminar esta carrera de la fe. No importa usted cómo llegó. Si usted llegó, todos llegamos, la mayoría sucios, con situaciones a Cristo. No importa usted cómo llegó, importa mantenerse. Y Pablo dijo esto en 2 de Timoteo 4:7. Así terminó Pablo su ministerio con esto que les voy a predicar o que les voy a enseñar hoy. 2 de Timoteo. Y en el verso 4 les estoy hablando de las últimas las últimas palabras que Pablo le dijo a su grupo de líderes. Pablo los reúne a todos antes de ir a Jerusalén para que fuera apresado y lo llevaron a Roma. Él reunió a todos sus líderes y les dijo estas palabras, 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Así terminó Pablo, un perseguidor de la iglesia. Ustedes saben la historia. Pero así terminó él. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y yo me pregunto, ¿cómo este hombre puede hablar con tanta convicción? ¿Cómo este hombre, llegando al final de sus días, puede decir, he hecho esto? Él no dijo, yo pienso que he peleado la buena batalla. Él dijo, he peleado la buena batalla. Él no dijo, yo creo que he corrido una buena carrera. No, él dijo, yo he acabado mi carrera. Él no dijo, bueno, yo la mayoría del tiempo he caminado en fe. No, él dijo, yo guardé la fe. ¿Usted está entendiendo la diferencia? ¿Cómo este hombre llega al final de su vida y dice esto? ¿Cómo este hombre estaba tan convencido que la tarea que se le había asignado para su vida la había completado? ¿Y saben por qué empecé a pensar esto? Porque hay veces que uno en el servicio a Dios le pasan cosas y es humano. Yo soy de carne y hueso como ustedes. Es humano decir, Dios, no quiero más. Que tú le confíes a gente muchas cosas y ¡pum!, al final del camino te dejen solo. Que tú vayas a servir con pasión a una iglesia y que se levanten 50,000 cosas, murmuraciones en contra de ti. Y tú dices, ¿qué es esto? Y es cuando uno dice, no, yo no doy más. Y esto me pasó hace unos meses atrás. Pablo nos da la respuesta de por qué él está diciendo esto. ¿Por qué Pablo está viviendo de esta manera? ¿Por qué Pablo al final de su vida corrió la carrera con fe? ¿Por qué Pablo pudo decir estas palabras que son las palabras que hoy yo quiero, antes de iniciar esto, que ustedes tengan en su corazón? Y al igual que a mí me sirvieron y me siguen sirviendo en este transitar con el Señor, en todas las cosas tenaces que están pasando alrededor del ministerio, ustedes puedan decir, yo he corrido
la carrera, yo he guardado mi fe. Yo cumplí hasta el final el llamado que el Señor me hizo. Y quiero que se vayan a Hechos, porque es que uno como siervo de Dios debe levantarse y superar los desánimos que lleguen cada día a nuestras vidas. Yo les digo a ustedes honestamente, ustedes saben que yo hablo sin maquillaje, sin filtro. Son estos pasajes que uno lee, que lo asustan a uno, que lo confrontan y que lo hacen pensar hasta qué punto uno sí está siendo un cristiano como el Señor espera que uno sea. ¿Cómo es posible? Son estos pasajes que yo leo y que uno quiere pasar por alto y decir, no, yo no quiero leer esto. A mí estos pasajes me hacen pensar y me confrontan en una gran manera. Les voy a mostrar cómo el apóstol Pablo llegó a vivir bajo esta convicción de lo que él creía y para mantenerse firme en gran manera. Mantenerse firme independiente de lo que haya pasado, de lo que esté sucediendo, de lo que vaya a venir, mantenerse enfocado en la tarea que Dios le había asignado. Y quiero que se vayan entonces ahora sí a Hechos para que vean qué está pasando con Pablo, por qué Pablo termina la carrera así. Y vamos a mirar desde el verso 17, lo que nos alcance a dar el tiempo. Téngame paciencia porque mi Biblia está nueva y está toda. Vamos entonces desde el 17. Esto es interesantísimo. Dice así. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios y cada día discutía, igual no, Hechos 17, no Hechos 20, estoy mal. ¿Se dan cuenta? Téngame paciencia porque mi Biblia está como pegada ya. Hechos 20, verso 17. Dice el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Estando en Mileto, mire bien, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. ¿Mm? Pablo dijo, yo estaba sirviendo con total humildad, con muchas lágrimas, con pruebas, con de todo, pero yo estaba sirviendo a pesar de las acechanzas que los judíos me estaban haciendo conmigo. Pablo hace llamar a estos líderes, les repito, y comparte sus últimas palabras antes de salir a Jerusalén y después para Roma a ser encarcelado. Entiendan qué es cuál es el contexto de esta escritura. Y les dice unas palabras que reflejan totalmente su corazón. Un hombre que le está sirviendo a Dios con convicción, un hombre que le está sirviendo a Dios con humildad, un hombre que derrama muchas lágrimas por el rechazo y la persecución a donde quiera que llega. Y además, con gente que es su propia gente. Pero aún a pasar de eso, Pablo dice que él ha vivido con fe. Y mire lo que le sigue diciendo en el verso 20. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. No he rehuido, yo no he evitado, yo no he retenido lo que sé, yo les he dado todo lo que yo sé. No he evitado ni he retenido de predicarles todo lo que va a ser para el buen provecho de ustedes. Este hombre, cada vez que habló públicamente o en privado, no se guardaba nada. Dio todo el depósito que el Espíritu Santo tenía en él, lo dio sin egoísmo a ellos, a otros. Y esto es algo que cada vez que yo enseño, que cada vez que yo me subo a un púlpito, cada vez que yo me pongo al frente de ustedes en una cámara, yo llego llena y yo quiero terminar vacía.
Yo quiero dejar todo, yo quiero dar todo, yo quiero sin egoísmos. ¿Para qué? Para el provecho de los que me escuchan. Todo lo que he aprendido en el transcurso de los años que llevo trabajando con el Señor, todo lo que me sigue mostrando el Espíritu Santo en las Escrituras, todo lo he puesto a disposición de ustedes, de los discipulados, de toda la gente que me escucha, todos. Todos, de los que iban a la iglesia Senti Suiza Norte cuando la teníamos, todos, todos, todos. Y actualmente en la iglesia donde sirvo sin ningún ánimo de lucro, gratis, entrego todo lo que sé. Y a donde me enseñen, me inviten a predicar y a donde me lleven a enseñar, todo lo doy sin egoísmo alguno. Y como dice Pablo, sirviendo al Señor con pasión. Y mire el verso 21. ¿Están conmigo? A judíos y no a judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. De hecho, otras Biblias dicen, los he exhortado. Si yo fuera predicadora, este verso lo tendría tan en cuenta. Porque él está diciendo, yo le he exhortado, yo he testificado, yo le he dicho a los judíos y a los gentiles que se arrepientan y que tengan fe en Jesucristo. Miren lo que dice, 1, arrepentimiento y 2, fe en Cristo. Ese es el orden. Pero hoy uno predica arrepentimiento y uno es el malo. Pero hoy uno exhorta y uno no tiene amor. Y esto pasa todo el tiempo. Se supone que aquí está la fórmula de Pablo en una iglesia. ¿Usted qué tiene que hacer? Predique, testifique, hable del arrepentimiento y luego la fe en Jesucristo. Pero la gente llena las iglesias con predicaciones de fe, pero muy pocas se llenan cuando el predicador que está al frente confronta o habla de arrepentimiento. La gente se va de la iglesia. Se va de la iglesia. Y te tildan de religioso y de muy fuerte porque tú predicas sin fe. Tú predicas sin fe, no, tú predicas sin amor. El apóstol Pablo aprovechó cada momento para declarar, para testificar a judíos y a gentiles que se tenían que arrepentir y luego les mostró la fe. Verso 22. Y ahora voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Eso dice la diosa habla hoy. Pero la Reina Valera dice, ligado yo en el Espíritu. Y la Reina Valera coloca la palabra Espíritu en minúscula, no en mayúscula, como la tiene la diosa habla hoy. Y la verdadera, la mayoría la tienen en el Espíritu con E minúscula. Por eso mucha gente se confunde con este verso. La gente cree que Pablo iba junto con el Espíritu Santo. Con su espíritu, así es, Isela, con su espíritu. ¿Qué quiere decir este verso? Pablo estaba atado en su espíritu. En otras palabras, había una convicción. Él se había propuesto a ir a Jerusalén. Él estaba ligado, o sea, comprometido, seguro. Él se había propuesto en su corazón ir a Jerusalén, aunque él mismo dice, sin saber lo que allá me va a acontecer. Este hombre no tenía plan B. Este hombre estaba ligado en el espíritu a cumplir lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Sin plan B. ¿Cuántos cristianos sirven al Señor con plan B, C y D? Pablo no tenía plan B. Pablo estaba ligado. Él dijo, yo estoy comprometido en que tengo que ir a hacer esto, ir a Jerusalén y después dejarme apresar para que me lleven a Roma. Comprometido en el espíritu. Él estaba ligado, comprometido, seguro, propuesto de corazón.
hacer lo que Dios le había mandado hacer. Algunas personas me dicen, bueno, pastora, sí, están sembrando la enseñanza virtual. Yo me he dado cuenta, wow, qué bien. En la iglesia allá en Suiza, en Weihenfelden, wow, qué bien. Tienen un local allá en Portugal, wow, qué bien. Están predicando la palabra. ¿Y usted qué va a hacer si todo eso le sale mal? ¿Qué va a hacer si eso no le funciona? ¿Usted qué va a hacer si los siervos de Portugal sean infieles y le dejen eso botado allí? Le estoy hablando de palabras que han llegado a mis... ¿Qué va a hacer? Sí, usted se va todos los domingos, usted no tiene tiempo libre. Los sábados ya entró a estudiar. Los domingos se levanta corriendo para ir a enseñar a una iglesia, que muchos la aceptan y otros no. Que muchos dicen que usted es muy fuerte. Y tengo que ir todos los domingos. ¿Por qué? Porque estoy ligada a mi espíritu. Yo me propuse con el Señor que iba a regalar la enseñanza en esa iglesia con amor y compasión, ligada en el espíritu. Andrés, Amalia y Suana, estamos ligados en el espíritu, no sabiendo las cosas que nos esperan, pero hay una convicción dentro de nosotros. Hay un propósito que está más profundo que nosotros mismos, que nuestra voluntad, que nuestros deseos. ¿A quién no le gusta caer bonito? ¿A quién no le gusta que todos te quieran? A todos. Nosotros estamos ligados a servirle a Dios y hacer todo lo que Dios nos ha llamado, donde sea que estemos, como sea que estemos. ¿Cuándo? Pablo lo dice aquí, no mañana, no después, no el próximo de mes, no el próximo año. El Espíritu Santo añadió una palabra, ahora. ¿Se están dando cuenta? Ahora. ¿Cuántos dicen, no, yo voy a servir a Dios, pero déjenme, yo primero me acomodo aquí? No, ahora. ¿Cuántos dicen, no, 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 no? Suana, Weihenfelden, ¿usted se está dando cuenta? Usted llegó y revolucionó todo, hay gente que ni la quiere ver. Yo podría decir, ¿yo qué hago yendo allá a verle malos caras a nadie? Yo puedo quedar en mi casa descansando con mis perros y nada más tengo ese día para descansar. Pero me he propuesto, estoy ligada en el espíritu a cumplirle a Dios lo que Dios me mandó a hacer, que fue enseñar su palabra sin tanta melosería, a ponérselas a ustedes como un banquete para que ustedes transformen su vida y sean unos cristianos, no unos cristianos diluidos, sino unos cristianos que cuando ustedes vean a Dios, Dios pueda decirles, bueno, bien, siervo fiel, lo hiciste bien. Esa es una de las cosas con las que yo quiero vivir y pienso y he tratado de vivir en los últimos años de mi vida de esa manera. No importa lo que pase. Si yo me pongo a contarles aquí todos los rechazos que recibo muchas veces por predicar la verdad, ustedes, mejor dicho, dirían, uy, Suana, yo no volvería. Va a ser difícil, sí va a ser difícil. Pregúntenle a Andrés, pregúntenle a Amalia, si no está siendo difícil. Pregúntenle a Viviana, que está con los niños en Weihenfelden, si no está siendo difícil. Pregúntenle a Suana, si no está siendo difícil. Sí está siendo difícil. Sí está siendo difícil, no está siendo fácil. En junio, en julio, se nos vinieron unos problemas en Portugal. Dios mío, se me vinieron problemas en la iglesia Weihenfelden en Suiza. Pero la convicción de adentro es que hay un propósito que debemos cumplir y que nuestro espíritu está ligado, está preso, es esclavo y que como Pablo vamos a ir a terminarlo sin saber lo que nos espera.
Hay un propósito y entonces nos movemos en este propósito. No pensamos ni siquiera en lo que sentimos, porque si pienso en lo que sentimos, yo quisiera, es más fácil aquí. Pero usted no se imagina lo duro que es quitarle de la cabeza a gente cosas que han aprendido mal y cuando se les trae el banquete nuevo, no solamente rechazan la palabra, sino que rechazan a quien trae la palabra. Y gente que ni siquiera se ha sentado a hablar contigo, luego tú te enteras de que no es que yo no la podía ni ver, ahora ya me cae mejor. ¿Mm? Verso 23. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo, este sí es el Espíritu Santo, el otro es el Espíritu de Pablo, este sí es el Espíritu Santo, me dice que me esperan cárceles y mucho sufrimiento. O sea, ¿usted cree esto? Ahora sí el Espíritu Santo le daba testimonio a Pablo que donde quiera que él iba a llegar, iban a levantarse problemas. Se lo había dicho el Señor ya. Donde quiera que vayas a llegar, se te van a levantar problemas, Pablo. Tribulaciones, cárceles, situaciones que no van a ser agradables para Pablo. Y esta es la parte, muchachos, que yo no quisiera encontrar en la escritura, ¿saben? Me encanta el verso 22. Uy, Dios me dio un propósito, listo, voy, camino por fe y lo voy a lograr. Pero cuando llego aquí, que por cumplirle el propósito a Dios voy a estar en prisiones, en tribulaciones, que me están esperando cuentos y vainas. ¿Cuántas personas van a seguir ligadas en el espíritu para seguir cumpliendo el propósito? ¿Cuántos? El Espíritu Santo no le dijo a Pablo, no vayas. Le dijo, estás ligado con tu propósito, pero te tengo que advertir que se te van a levantar un mundo de cosas, que van a pasar cosas. ¿Mm? Y uno pensaría, no, pues yo no voy. Miren, nosotros vivimos en unos tiempos y una cultura muy facilista. En el momento en que vemos situaciones como las que está describiendo Pablo, decimos, donde hay problemas no puede estar Dios, no, esas cosas no son de Dios, yo me voy. Esta iglesia no es de Dios, chao. Pero ¿dónde está el cristianismo verdadero si Pablo me está enseñando que precisamente donde llega la verdad, donde alumbra la luz, como había oscuridad, lo primero que hace la gente es eso? Ustedes lo han notado, que cuando usted vive en un sitio oscuro y le prenden la luz, lo primero que usted hace es evitar la luz. Se están dando cuenta que en las iglesias donde hay problemas, donde hay cuentos, no es que no sea de Dios, sí es de Dios. Ese es el evangelio, ese es el verdadero. Ese es. ¿Mm? Las escrituras no muestran que donde hay problemas no esté Dios. No. Las escrituras muestran que cuando alguno desea vivir una vida piadosa y de acuerdo a Cristo, habrá una palabra que estará presente, persecución. Les repito por si no me han entendido. El cristianismo que la Biblia me dice que es aquel que quiere vivir, es ese siervo de Dios que quiere vivir de acuerdo a los principios de Dios, obedeciendo a Cristo, a ese se le va a levantar la persecución. No se le va a levantar al que vive con el mundo y con el, o sea, el que mantiene entre el mundo y la iglesia y el mundo, a ese no, a ese todos lo quieren. Para los que son radicales con su palabra, aquellos que no viven de acuerdo a las cosas de este mundo, sino a lo que escrito está, van a tener persecución. Ese es el cristianismo que dice, que me muestra la Biblia. ¿Mm? Miren, verso 21 y 22, ya lo leí. Para acabar.
para que vean a dónde quiero llegar. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera la cárcel y muchos sufrimientos. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Imagínate. Ni la exhortación ni la tribulación son palabras que nos gustan a muchos. El cristianismo que estamos acostumbrados a oír es tan diferente al cristianismo que vemos en la palabra de Dios. Porque a nosotros nos cuesta tener esa convicción, porque a nosotros nos cuesta estar amarrados con el Espíritu, estar ligados con el Espíritu. Es decir, si yo voy a vivir de esta manera, si yo voy a cumplir con mi llamado, si yo voy a hacer lo que escrito está. Pablo dijo, porque Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿lo va a poder decir usted? ¿Lo voy a poder decir yo? ¿O vamos a decir, bueno, yo hubo tiempos en que guardé la fe, otros no? Otros tiempos corrí la carrera y otros descansé, después me levanté y corrí un poquito más y después me fui de paseo y después otra vez corrí. O vamos a poder decir al final de nuestra vida como Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe, cumplí con mi llamado. Ojalá. Les digo esto, ¿por qué, muchachos? Porque esta es la vida de Pablo, un esclavo de Jesucristo, un hombre que vivió su vida con muchísimas situaciones, pero que al final dijo, cumplí. Cumplí para lo que el Señor me puso en esta tierra. Cumplí para lo que el Señor me trajo a Suiza, para lo que te llevó a Portugal, para la que la llevó a Italia, para el que está en Ecuador, en Colombia, en donde sea. Cumplí, yo cumplí. Yo no sé a ustedes, pero estas palabras a mí me retumban en mi cabeza y en mi corazón constantemente. Porque vienen situaciones, rechazos, chismes, habladurías que te provocan salir corriendo de donde estás sirviendo. Pero vengo entonces a estos versos y me vuelven a poner enfocada porque miren dónde está la clave que nos deja Pablo. De ninguna cosa hago caso, dice el verso 24. Ahí está la clave. ¿Se están dando cuenta? La clave de Pablo para mantener enfocado y no perderse del camino de la fe es lo que dice como inicia el verso 24, de ninguna cosa hago caso. La versión en inglés me gusta más porque dice de ninguna cosa me mueve, nada me mueve de lo que yo dije que iba a hacer, nada me desenfoca. A ninguna de esas cosas le hago caso. ¿Por qué? Porque estoy ligado en el espíritu. Hay un propósito que tú y yo tenemos que cumplir. Tú le sirves a Dios igual que yo. Sí, yo estoy en un púlpito, pero tú tienes un ministerio, es el ministerio también de predicar a Cristo. ¿Cómo vamos a llegar al final? ¿Mm? Cuando tú determinas en tu corazón que estás ligado en el espíritu y hay un propósito en tu vida. Y miren la siguiente frase, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Miren esta belleza. Yo no hago caso de todo lo que está sucediendo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. En otras palabras, Pablo le puso más peso a su propósito, a su llamado, que a sus sentimientos, que a sus emociones, que a su propia vida. Cuando yo llego a casa, porque soy humana, les digo, a mí muchas veces digo, Suana, pero ¿qué te ganas con todo esto? Me acuerdo de este verso, pero de ninguna cosa hago caso.
ni estimo mi vida por encima de la de Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo aprecio mi vida. Y son estas cosas las que me confrontan. Y leo esto y me pregunto, ¿por qué no quitaron estos versos de aquí, Señor? Para yo tener una excusa y no volver a donde no me quieres. ¿Por qué no quitaron estos versos de la Biblia para yo no sentir dolor cuando alguien se va de la iglesia? ¿Por qué no quitaron estos versos de la Biblia para yo no sentir dolor cuando alguien en el cual depositamos nuestra confianza en el ministerio dice, no, es que no me gusta, chao? Yo quisiera que estos versos no existieran, porque este verso me obliga a mí a decir, de ninguna cosa hago caso. Me está doliendo, sí, me duele, lloro en el silencio de mi cuarto. Digo yo que ando buscando problemas, hombres, y más de los que ya tengo. Pero Dios, en mi llamado, me dijo, no vas a temer. Ve y di lo que te dije que dijeras. No temas, porque yo voy contigo. Y quisiera que estos versos desaparecieran para yo tener la excusa de poder irme. Pero no, ahí están. Pablo vivió diciendo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y fíjense qué es lo que él estima más. Sigan leyendo. Con tal de que acabe mi carrera con gozo. O sea, no es que la acabe, para remate. Mira lo que pone Dios. No es que listo, constricta tus emociones, aguanta, sea lo que sea que te pase, aguanta. No, Pablo dice con gozo. Con gozo. ¿Mm? Con gozo, que la acabe con gozo. La tienes que correr con gozo. Pero ¿cómo así con gozo? Si están hablando de cárceles, de persecución, de tribulación, de golpes, de injurias, de calumnias, de rechazo, de ingratitud, de traición, que compañeros del ministerio lo abandonaron en sus viajes misioneros y aún así él dice, acábala con gozo. ¿Mm? Con gozo. Yo llevo en el ministerio un gran tiempo estudiando y meditando cada parte de la palabra. Y les digo, hay versos como esto que se me hacen tan duros, porque pienso, Dios santo, ¿cuándo voy a llegar yo a este punto de Pablo? ¿Cuándo? 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 Donde mi vida no la estime superior al propósito por el cual mi Cristo me alcanzó. Porque yo les digo, duele. Cosas que te pasan en el ministerio duelen. Pero ¿hasta cuándo vamos a considerar nuestra vida superior a la de Cristo mismo? Porque no me gustó esto, porque es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que mi vida no la estime superior a aquel que murió por mí, a aquel que dio su vida por mí, a aquel que fue a la cruz llevando mi pecado, a aquel que sufrió inimaginables cosas para que yo hoy tuviese vida y en abundancia. Cuando mi vida no sea superior a la de Cristo. Ese fue Pablo. Yo no quiero que empecemos a leer Romanos 1, capítulo 1, y dice así, sin entender quién fue el que está escribiendo lo que ustedes van a empezar a estudiar y a leer. Este es Pablo, un hombre duro como una roca, un hombre que persiguió, que vio la muerte de varios, pero que Jesús transformó al punto que sus sentires y sus pareceres no fueron superior al llamado que Dios le tenía en su vida. Yo quiero
amados míos, en el día de hoy, que así como estos versos, cada vez, últimamente los estoy leyendo cada domingo que regreso, o sea, cada rato, los necesito guardar en mi corazón. No puedo tener más estima por mis emociones, por lo que siento, por la rabia, por la desilusión, por la tristeza. No, yo tengo que acabar la carrera, esto que el Señor puso en mis manos. No estimo mi vida más valiosa que la de Cristo. Y entonces este verso para mí es la clave de que Pablo dijo al final lo que dijo en sus días. Por eso, porque no estimo mi vida más valiosa, porque el llamado está por encima de lo que me suceda. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. O sea, me perdonan que me esté sensible hoy. Este verso, cada vez que lo leo, me provoca llorar, porque digo que tan por debajo estoy del estándar de Cristo. Cuando uno ve que le ganan las cosas, y uno dice, pero ¿cómo yo me voy a estimar más que Cristo mismo? Al punto de dejar tirada una obra. Y es lo que quería brindarles a ustedes hoy. Muchos de nosotros, incluido yo misma, hemos estado sin ganas de seguir, defraudados quizás, pero estos versos me predican una y otra vez cuando los leo. Vivir esto, muchachos, se requiere un compromiso. Y la invitación que les tengo hoy es, vivamos una vida con propósito. Vayan a sus hogares, cierren los micrófonos, apaguen la cámara y cuando termine esto, mediten en esto. ¿Qué es lo que yo hago y por qué lo hago? Porque quiero estar ligada en el espíritu, teniendo en la meta, una meta clara, que segunda de Timoteo 4:7 se haga realidad en cada uno de nosotros y que al final de la carrera podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y no he renunciado a mi fe, ni la he faltado. Este es Pablo. Y yo quería que lo vieran antes de continuar, porque de Pablo se habla mucho. Ay, el gran apóstol. Ay, que sí lo era, ¿no? Ay, este hombre fantástico, como amaba la congregación. Sí, es cierto, pero porque los amaba, los corregía. Y ahora lo van a ver en Romanos. Este es Pablo. Este es el hombre, el único de los apóstoles que pudo decir esto. Cumplí. Cumplí. Que cada uno de nosotros cumpla el propósito por el cual el Señor lo alcanzó. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.